¿Me escuchan? Hola, sí. Bueno, Hola, sí, se Hola, escucha. ¿cómo están? bien, ¿cómo les va? Sí, se escucha. Bueno, ¿somos poquitos? No tengo ni idea. Sí, ya estamos en hora, ¿no? Sí, Sí, Bueno, buenas tardes. ¿cómo andan? Sí, porque en general somos 20 y algo, hay 14 ahora. ¿Están yendo a las clases? ¿Están en general o este es el número de gente que hay? es que hay muchos parciales. Seguramente están rindiendo, hay orales que duran 3 días. Ya arrancaron con Tal ese cual. tema, ¿no? Qué Sí, cagada. Sí, en fin. Bueno, los que puedan prender la cámara, les agradezco, así los puedo ver. Y nos vemos mientras charlamos, ¿sí? Claro, hay mucha gente rindiendo ya, ¿no? Sí, profe, y algunas materias es terrible. Empieza, ponele, hoy empezaba una y hasta el lunes van a estar tomando. Claro, no Entonces se es puede, estresante. totalmente. Además no les permite cursar con tranquilidad, ¿no? No está bueno. Sí, sí, una cagada. Sí, es un tema que se viene arrastrando ya. Se flexibilizó bastante en ciertas cosas, está bueno lo digital, así lo de la plataforma de Zoom, pero hay muchas cosas que nada, que no están tan buenas. No, seguro. Sí, sí, seguro. Seguro. la espera es lo que mata, la ansiedad, no podés pensar en otra cosa. Sí, es más en estas circunstancias, sí. Horrible. Mm. Bueno, vamos a tomarnos un rato entonces, chicos, para hablar del tema que nos convoca, que es uno de los temas propuestos por la cátedra, que tiene que ver con los medios de comunicación, ¿sí? Disculpe, antes de empezar, le quería Sí, claro. comentar que muchas personas no pudimos hacer el control de lectura hoy. Sí. ¿Por qué? ¿Qué pasó? No nos aparece, por ejemplo, a mí. A nadie le apareció, ¿eh? No, a nadie. Ese es Ya me otro estaba tema. asustando. Ese es otro tema porque hay problemas con el acceso, ¿sí? Eso es lo que les pasó. Rosella dijo que lo que está pasando es que están cargadas, pero que está como que nosotros no lo podamos ver. Entonces, bueno, no lo pudimos hacer hoy. Claro. Bueno, sí, pasa en otras materias también, ¿eh? Está pasando en otras materias. Lo mismo. Sí, malísimo. A mí, por ejemplo, Sí, no pude hacer ni las del viernes pasado ni la de hoy. claro. Mm. Y ahí del centro de estudiantes le dieron alguna respuesta o alguna posible solución. No, tampoco, profe. O sea, la verdad que es bastante raro todo lo que está pasando en todo. Sí, es verdad. Después lo voy a hablar con los compañeros de la cátedra, ¿sí? Gracias, Así. profe. Sí, ahora cuando terminamos la clase me conecto con ellos un poquito a través del WhatsApp y les pongo en tema esto para ver cómo lo podemos resolver. ¿Mm? ¿Y ustedes cómo están con las demás materias, los que están conectados, las cursadas y eso? Bien, profe, hoy rendí comercial, me fue bien Sí, por suerte, era múltiple qué choice y te lindo. daban las respuestas ahí ni bien terminabas. Sí. Y estoy esperando de administrativo que rendí el viernes pasado, que ahora en un rato seguro suben la nota. Así que Ah, vamos bien. más o menos ahí. Bárbaro, te queda nada más que criminología entonces. Claro, sí. Bien, Espero que buenísimo. me vaya bien también. Me alegro. Sí, claro, por supuesto que le va a ir bien. Sí. Sí, ni hablar. Así que bueno, me alegro. Sí, son épocas muy difíciles, ha tocado. Realmente muy difíciles, sí. Pero bueno, vamos a ver cómo la podemos ir llevando. Bueno, chicos, mi idea es, ya les digo, tomarnos un rato, en la medida que ustedes no estén cansados y quieran todo lo que, el tiempo que ustedes quieran, pero digamos, mínimamente un tiempo como para conversar
esta cuestión que nosotros lo planteamos como temática de la materia, que es la cuestión criminal y los medios de comunicación, ¿no? En realidad está planteado como medios de comunicación y ley penal, ¿no? Digamos, cómo se tituló el tema. Después vamos a ver por qué se titula así, medios de comunicación y ley penal, pero en un modo más general está bueno hablar de medios de comunicación y sistema penal, ¿no? Eso sería un poco más, sería más abarcativo en cuanto a todo lo que tiene que ver con este dispositivo de los medios de comunicación. Para ir metiéndonos en tema, chicos, toda la primera parte de la materia de criminología está dada por la teoría criminológica, ¿no? Por decirlo, por ejemplo, ustedes vieron escuela clásica, vieron el positivismo criminológico, vieron la teoría de la anomia, qué sé yo, por decirle, ¿no? El interaccionismo simbólico, toda teoría criminológica, ¿no? En distintas etapas históricas y explicaciones desde perspectivas distintas sobre cómo hay que analizar la criminalidad y su control. Si ustedes quieren una respuesta simple y contundente respecto de qué es la criminología, ustedes digan siempre que es el estudio de la criminalidad y su control. Si ustedes se manejan con esa idea, van a estar acertados en esa cuestión, ¿no? La criminología, en algún punto, o por lo menos a mi modo de ver, la sociología criminal, o la sociología del crimen, se dedica al estudio de eso, la criminalidad y su control, con una característica que la va a hacer en cada momento de ese estudio, de ese análisis más puntualizado, que se estudia la criminalidad y su control en un marco determinado de normas jurídicas o político-jurídicas y sociales. Esa es una interesante definición de criminología. Se me ocurrió decírselos ahora porque a mí me gusta ubicarlos, ¿viste? Ubicarlos bien en los temas para que ustedes sepan de mayor a menor o de lo general a lo particular de qué vamos a hablar, ¿no? Entonces, decir que el estudio de la criminología se dedica a estudiar la criminalidad y su control en un marco de normas en general, jurídico, político y sociales, es una forma de definir sobre qué vamos a hablar, ¿no? Yo no soy amigo, no solo no soy amigo, sino soy enemigo de las definiciones. Yo creo que las definiciones acotan, excluyen, son intencionales, y tienen un interés en esa intencionalidad, un interés político, sí, en términos digamos, de una concepción más general, hay un interés político detrás, en el sentido más amplio de la conceptualización política. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Cada definición encierra un ejercicio de poder. Cuando uno define algo, lo que está haciendo es un ejercicio de poder. Piénsenlo, ¿no? Piénsenlo y se van a dar cuenta que en algún punto tiene que ver con eso, ¿no? Entonces, yo no soy para nada amigo de las definiciones, al menos en lo que nos corresponde a nosotros, que es la teoría social, ¿no? Pues la teoría que tiene que ver con las ciencias exactas o las saberes duros, habrá que ver si ellos pueden o no llegar a definir verdades, ¿no? Pero acá en las ciencias sociales no. Por eso, en vez de definiciones, en esta línea de pensamiento, si alguno la recoge, acostúmbrense no a dar definiciones, sino a decir sobre qué vamos a hablar cuando hablamos. Lo que estoy diciendo ahora es de qué vamos a hablar cuando hablamos de criminología, no definiendo la criminología. Entonces, cuando hablamos de criminología, vamos a hablar de la criminalidad y su control, en un marco de normas jurídico, político y sociales.
¿Por qué hay hincapié en este marco de normas jurídico, político y sociales? Porque no vamos a estudiar toda la criminología, vamos a estudiar la criminalidad y su control en un tiempo determinado bajo unas normas determinadas. Por ejemplo, para que ustedes puedan interpretarme con claridad, cuando estudian, por ejemplo, el positivismo criminológico, que creo que lo vieron con Nicolás, ¿no? Bueno, ¿qué estudian? Estudian la criminalidad y su control en el siglo XIX, básicamente. Obviamente que el positivismo criminológico nace en el siglo XIX y se mantiene hasta nuestros días. Hoy está vigente en nuestro sistema punitivo, en nuestro sistema penal está vigente el positivismo criminológico. Y le diría uno de las posiciones más vigentes dentro del sistema punitivo. Bien, ¿qué hacemos? Cuando estudiamos positivismo, la teoría positivista criminológica la estudiamos en un marco de normas jurídicas, sociales y políticas. ¿Está? Bueno, por eso más interesante que hablar de definiciones es hablar de contenido, es decir, ¿de qué vamos a hablar cuando hablamos? Esa frase acuérdensela, ¿no? Para sus carreras. ¿De qué vamos a hablar cuando hablamos? Es la definición de cualquier saber que tenga que ver con la teoría social, ¿no? Que quiera estudiar algo relacionado con lo social. Bueno, les vuelvo entonces. Hay toda una primera etapa de la criminología que se estudia la teoría criminológica, donde ustedes ven todas esas perspectivas que fueron viendo a lo largo de la cursada, ¿no? Las distintas teorías que tratan de explicar esto de la criminalidad y su control. Y la segunda parte, digamos, de la materia, de la sociología criminal, ya abarca las instituciones, en el término, insisto esto, en un concepto amplio del término, las instituciones que tienen algún tipo de injerencia, influencia, injerencia, participación sobre la cuestión criminal. Vamos a hacer un ejercicio entre nosotros de ejemplos de instituciones, organizaciones, sociedades, lo que sea, que puedan tener injerencia, participación sobre la cuestión criminal. ¿Qué se les ocurre? A ver. Los legisladores, la policía, los jueces, el servicio penitenciario, todos ellos, Perfecto. en orden. Los medios de comunicación, o sea, La familia. Bien, buenísimo, buenísimo. los paradigmas socioculturales. Claro, pero instituciones, ¿no? Digamos, me refiero a organizaciones de tipo agencias, ¿no? Tipo la escuela, la iglesia. Sí, sí. Para ubicarlo más, agencias sociales, ¿no? Agencias sociales sería el término más correcto para definir cuáles están dentro y cuáles fuera del sistema penal, ¿no? Y Ayelén, vos dijiste, entre todos los ejemplos que dijo Joaquín, diste el que vamos a ver hoy. ¿Se podría dejar afuera los medios de comunicación del estudio como agencia social de los medios de comunicación, de la cuestión criminal? Para mí no, justo el otro día veía no sé si vieron en la TV pública, que están pasando como un recorte de lo que era la serie Merlí, pero bueno, hecha en otro idioma, de que le hacían creer a un chico en la facultad, o sea, se ponen todos de acuerdo para ver cómo inciden los medios de comunicación en la respuesta. Entonces la profesora mostraba una carpeta que era verde y le preguntaba a todos, decía, ¿qué color es la carpeta? Y todos decían como actuadamente roja, roja, roja. El chico la veía que era verde, pero decía roja. Entonces ahí la profesora explicaba cómo las opiniones de todos hacen que cambie la opinión de todos en sí. Y así actúan los medios. Bueno, Ayelén, buenísima tu intervención, pero además de buenísima, te invito a tomarla esa intervención como guía de la clase, pero transformándola en pregunta. Vamos a transformar en pregunta lo que vos afirmaste. ¿Te parece bien? Sí. Transformémoslo en pregunta eso. ¿Se podría decir entonces que los medios de comunicación crean las realidades? ¿O crean realidades?
vamos a hablar de eso, Viviana, y es un poco, vos estás completando lo que Ayelén dijo, y también No, transformamos... yo quería transformarlo en pregunta. Buenísimo, exacto, sí, sí, sí. Y genial la pregunta porque es la pregunta, ¿no? Digamos, los medios de construcción, los medios de comunicación construyen la realidad, ¿no? Sería eso. Y bueno, vamos a meter una pregunta de costado también. ¿El poder construye la realidad? ¿La realidad se construye? No puedo evitar hablar de la frase de Nietzsche que ustedes me traen a la memoria, donde dice, Nietzsche siempre decía, no existen hechos, ¿no? Sino existen interpretaciones. No existen hechos, existen interpretaciones, ¿no? Esa es la frase que Nietzsche sostenía. Bueno, vamos Viviana, a hacer preguntas con esto, ¿no? Digamos, los medios de comunicación nos llevan a lo de Ayelén, nos lleva al aporte tuyo, ¿no? Decir, bueno, la realidad se construye, ¿existen hechos o existen interpretaciones? ¿Existe una realidad paralela? ¿Existe lo que ahora se conoce, que no es nuevo, ahora se le dio el nombre de posverdad, ¿no? Utilizando los medios de comunicación, la verdad construida a partir de un hecho, ¿no? Y cómo una cuotita de verdad construye una verdad, ¿no? O se construye el todo por una parte, ¿no? Como de algo muy pequeño se toma y se construye una verdad. Si nosotros terminamos con una respuesta positiva de lo que ustedes proponen, nos vamos a sentir muy mal, porque vamos a hablar de una alienación social. En realidad, lo que construye el poder a través de sus interpretaciones es una alienación social, en esta suerte de verdad paralela, ¿no? Donde hace que alienación en el sentido de algo escindido, como dos cosas en uno, ¿no? Como dos cosas en uno. Y esto genera un malestar muy, muy peligroso para el sujeto individual social y para la sociedad en su conjunto, ¿no? Pero bueno, no es un tema que vamos a agotar ahora, por supuesto, pero yo les traje 12 presupuestos que se los voy a mencionar para que nosotros tengamos en cuenta como base para estudiar los medios de comunicación y la cuestión criminal, ¿sí? Es a todo lo que puedo aspirar en una clase de una hora, ¿no? Digamos, mi idea es transmitirles 12 presupuestos para que ustedes después lo completen, esos presupuestos, con la lectura del material y se armen una primera aproximación al estudio de medios de comunicación y la cuestión criminal. Sus aportes hasta ahora entusiasman porque arrancaron picantes, digamos, ¿no? Está muy bueno, está muy bueno. Y es un tema que a quien que tiene algo de sensibilidad, y no tengo ninguna duda que ustedes lo tienen, porque si no tuvieran sensibilidad no se hubieran anotado en criminología. Hay dos motivos por los cuales uno se anota en criminología. El primero es porque tiene sensibilidad y el segundo porque saben que la van a probar. Entonces, tenemos dos grupos de casos. Los que saben que la prueban y los que son sensibles y dicen, yo quiero hacer derecho penal, a mí me gusta esto, y si por más que no quieran hacer derecho penal, a mí lo de la criminología me gusta mucho y quiero... Pero algo de sensibilidad se juega cuando uno se pone a estudiar estas cosas, ¿no? Sin lugar a dudas, sin lugar a dudas. Es que es ¿Bien? algo, es un interrogante la criminología, es como una especie dentro de un género que es lo penal. Te puede gustar o no lo penal, pero la explicación del por qué el crimen, de por qué el delincuente, de por qué la víctima, en algún momento se te cruza y decís, ¿por qué pasará esto? Y también está el morbo, ¿no? El morbo, a ver quién es el que delinque,
quién es el que lo castiga, y también es morboso, es un poco morboso, creo. Es como en medicina, a los chicos de medicina les encanta ir a la morgue, y vos decís, y es el morbo, ¿no? De decir, a ver si puedo con esto. En realidad el morbo es, el otro día escuché que decían que el morbo de eso, de la muerte, de la enfermedad, de las relaciones de los otros, es ver en el otro lo que nosotros como seres humanos nos puede llegar a pasar. Miren, como aporte a lo que ustedes dicen, que es acertado y adelantan un poco la clase porque es uno de los temas que tenemos que mencionar al menos, el sensacionalismo, el morbo, por qué la sociedad se obsesiona con la cuestión criminal, hace a nuestro tema, digamos, ¿no? Es una cuestión a tener en cuenta y a empezar a pensar, digamos, qué es lo que pasa con la cuestión del morbo, qué es lo que pasa con la obsesión pública por la criminalidad, ¿no? Es uno de los grandes temas que es aprovechado por los medios de comunicación, aprovechado ese sensacionalismo, esa morbosidad, para generar noticias, ¿no? Para generar noticias. Pero lo que les quiero decir en relación a esto es que ustedes, otro parámetro de análisis, uno fue el de las definiciones que yo les adelanté, ¿no? Digamos, tener en cuenta esta cuestión de no definir. La diferencia entre criminología y filosofía, ¿no? Digamos, ustedes se preguntan por el morbo, se preguntan por la necesidad del ser humano, por atender a la cuestión criminal. Dieron el ejemplo del médico que va a la morgue, o los alumnos de medicina que van a la morgue. Ayelén decía, ahí se nos juega algo nuestro, digamos, ¿no? En lo que no queremos que nos pase o lo que queremos que nos pase, pero esas son todas cuestionamientos filosóficos. Cuestionamientos filosóficos. Desde lo sociológico tenemos que buscar criterios de respuesta a eso, ¿sí? Independientemente que no haya una respuesta, pero tiene que haber respuesta. Porque cuando una cosa es filosófica y cuando una cosa es sociológica. Cuando algo deja de ser filosófico para pasar a ser sociológico. Y en este sentido, chicos, háganlo extensible a los demás saberes. Cuando algo deja de ser filosófico para pasar a ser antropológico, cuando algo deja de ser filosófico para pasar a ser jurídico. ¿Alguna vez se preguntaron esto? No, ¿no? Bueno, la filosofía, no por nada, se define el amor a la sabiduría, pero en realidad es el saber de los saberes, digamos, ¿no? La filosofía es ir al fondo de la cuestión. Y cuando algo deja de ser filosófico para ser criminológico o sociológico, cuando le encontramos una respuesta. La filosofía es el ámbito de la no respuesta. ¿Sí? La filosofía es el ámbito de la no respuesta. Entonces, cuando no tenemos una respuesta a algo, es un problema filosófico. Cuando la tenemos, deja de ser filosófico y ya empieza a ser abarcado por las otras áreas del saber. ¿Entienden esto? Sí, se entiende. Bien, a mí me interesa en la clase darle este tipo de aportes. Todo lo demás lo pueden leer en los libros, ¿no? Pero, o lo vemos acá o lo pueden leer en los libros. Pero sí, a partir de lo que ustedes me dicen, es lo que yo les puedo aportar como docente, generándoles un plus en el pensamiento, una vuelta de rosca, ¿no? En ese pensamiento. Y toda pregunta que se hagan, chicos, no va a ser una pregunta criminológica. Puede ser una pregunta antes filosófica, ¿no? Puede ser una pregunta filosófica.
independientemente muchas veces de la resolución que se le da, o la solución que se le da, ¿sí? Cuando no tenemos una respuesta en ese sentido, pasa al plano filosófico. Cuando lo tenemos, estamos hablando del plano sociológico, o de otro saber, ¿no? Por ejemplo, para que ustedes entiendan, y mire, todavía no empezamos a hablar de medio de comunicación, el aborto. El aborto es una problemática filosófica porque no tiene una respuesta ética moral, digamos. Ahora, si nosotros estudiamos el aborto desde otro lugar ya como respuesta, o sea, el aborto es legal en la Argentina, ya no estamos hablando de filosofía del aborto. Ya estamos haciendo sociología del aborto, antropología del aborto, estamos haciendo un análisis jurídico del aborto. ¿Se entiende esto? Bien, ahora si nos preguntamos desde un plano ético o moral el aborto, va a ser filosófico, no va a ser jurídico, antropológico, etc. ¿Bien? La filosofía es el lugar de la no respuesta. Cuando la tiene o cuando lo hablamos desde la respuesta, pasa a ser, deja de ser filosófico. ¿Bien? Bueno, arranquemos entonces. Chicos, yo anoté 12 temas porque lo que intenté en esta clase es acotar los presupuestos. Esto no quiere decir que para estudiar medios de comunicación no haya más temas para analizar, ¿eh? Los hay más temas de analizar, hay otras perspectivas desde donde mirar los medios de comunicación y la criminalidad, pero bueno, yo me tomé el atrevimiento y la arbitrariedad de analizar, de anotarme 12 puntos que ustedes tienen que tener en cuenta, o yo considero arbitrariamente de que hay que tener en cuenta, ¿bien? Bueno, el primero de ellos tiene que ver con lo que ustedes aportaron, y en particular Viviana y Ayelén, relacionado con esta cuestión de la morbosidad, la cuestión del castigo, la obsesión por lo criminal. ¿Ustedes notan en el andar común de la vida, en el andar de las relaciones humanas en las cuales ustedes se entremezclan, notan la presencia de la tensión sobre la criminalidad, sobre algunas otras cuestiones sociales? Sí, claramente. Conozco gente, por lo general mujeres, que les da miedo salir de noche porque tienen miedo con el tema este de la criminalidad. Así que sí, les influye. Uh-huh. Yo creo que no es una cuestión de género, sino que la criminalidad está presente en la sociedad con todo lo que conlleva la inseguridad. O sea, hoy en día no importa si sos mujer o si sos varón, te matan, te roban, y está no solo en la práctica, sino que uno escucha la radio, prende la tele, habla con alguien, y en la vida cotidiana pones rejas, andás con cuidado, no salís de noche o vas acompañada, avisás cuando llegás, entonces creo que está, sí, todo el tiempo, independientemente del género. Sí, Lo igual que a dice Yelén, Belén Joaquín. está bien, pero eso hablando en abstracto, pero el profe preguntó en concreto en cada caso. Yo en mi caso, generalmente veo que las mujeres tienen más miedo de mis conocidos. No digo en general ni que no afecte a hombres, ni que no me pueda afectar a mí ni a nadie. Solamente hablo del caso en concreto como preguntó el profesor. Yo lo de Joaquín lo interpreté también a Yelén como una especie de ejemplo, ¿no? No noté como una cuestión de género, como que lo planteara como una cuestión de género, pero más allá de eso está bien tu aporte porque en definitiva lo que queremos señalar es que la criminalidad y todo lo que tiene que ver con el delito, con el castigo, está presente, ¿no? Como que llama más la atención. Digamos, como que nos detiene. Ayelén planteó en ese sentido una pregunta filosófica, a la cual no vamos a atender ahora, que tiene que ver con esos por qué, ¿no? Digamos, por qué la gente se siente atraída por esta cuestión del morbo, ¿no? De la cosa y ella planteó un posible camino de análisis que tiene que ver con aquello que nos quiere o no que queremos o no queremos que nos pase.
básicamente. Bueno, podría ser esa cuestión, pero en lo que nos interesa, porque estamos en el plano sociológico y no filosófico, es que está presente en la comunidad, el morbo está presente, el castigo está presente, la criminalidad despierta un interés muy grande y no es novedoso porque imagínense, chicos, por ponerles un ejemplo occidental, ¿no? Ya en la Edad Media, el castigo era público y al castigado, al condenado, se lo paseaba por la plaza pública para que la gente pueda ver ese castigo, ¿no? Y jugársele ahí el morbo. O tomemos como ejemplo la quema de la hoguera, o la horca, donde el pueblo iba a la plaza a ver ese espectáculo público. O sea, el castigo como espectáculo, ¿no? El castigo como Profe, espectáculo. perdón, Sí, y antes sí. Jesucristo, por ejemplo, la crucifixión es un castigo público y un Ujú. adoctrinamiento, claro, Sí, y un claro. ejemplo. Sí, muy bien. El ejemplo de Cristo es un ejemplo muy interesante en términos de derecho penal, de sistema penal. Es un ejemplo interesante a nivel analítico, ¿no? Respecto de, digamos, mejor dicho, para hacer un análisis desde sí, claramente, del sentido del sistema penal en las comunidades, ¿no? El ejemplo de Jesucristo es tremendamente interesante, muy interesante. Pero bueno, está presente entonces esto. Avancemos un poquito más. Es tan interesante el tema que no podemos impedirnos por las ramas, ¿no? Porque se nos van ocurriendo cosas, ¿no? Respecto de esto. Pero avancemos un poquito más. Vamos a convenir que efectivamente en la sociedad existe el morbo, que existe interés sobre el castigo, etcétera, etcétera, y que esto existe desde siempre. ¿Qué es lo que modifica? Que nos hace hablar entre medios de comunicación con esto. Modifica algo que es trascendental, que tiene que ver con el interés de la agencia o de las agencias de los medios de comunicación para sacarle el jugo a esta temática. ¿Qué aparece de novedoso, de distinto? Si el morbo estuvo siempre, estuvo desde la Inquisición hasta ahora. Y aparece el provecho, digamos, para lograr un interés desde una agencia de poder. La agencia de poder son los medios de comunicación. El interés es atraer la atención de su público. Entonces toman el morbo, toman esa, pongámosle, iba a decir debilidad, pero no es una debilidad, el interés social por esta temática y lo convierte en un producto. Los medios de comunicación convirtieron en un producto televisivo, de la prensa escrita, de lo que sea, en un producto a la criminalidad. Eso es lo que se modifica y por eso nos ponemos a estudiar medios de comunicación y criminalidad. Bien. ¿Hasta acá va clara la cosa? ¿Está bien? Bien. Entonces, ¿cuál es una vez más, cuál es el acierto de Eugenio Zaffaroni en esta temática? Una vez más, pese a toda la doctrina penal de la UBA, en construir o en pensar lo que él denomina criminología mediática. Siempre haciendo punta, ¿no? Si estuviéramos en un café, yo les diría que es el Diego Maradona del derecho penal, ¿no? Pero eso si estaríamos en un café, estamos en un aula, no lo puedo decir. Pero digo esto porque no me quiero ir por las ramas, pero bueno, la crítica académica, a veces tecnicista, tecnocrática, propia de épocas individualistas, neoliberales, etcétera, critica otras miradas, ¿no?, más sociológicas de la realidad penal. Pero en fin, ¿cuál es el acierto que realiza este sabio argentino? Es esta cuestión de la criminalidad mediática. Y se lo atribuye a él porque a él es el que atribuirle esta conceptualización
esta idea de, bueno, miremos esto, miremos esta transformación del morbo en comercio, en producto, ¿no? O la utilización del interés del morbo para unir morbo y criminalidad como un producto en los medios de comunicación. Bien. Entonces, el segundo parámetro entonces es esta cuestión de la criminología mediática, ¿no? Que es la utilización de ese morbo, el análisis desde el derecho, en nuestro caso desde la criminología, de la utilización del morbo y la criminalidad como producto. Bueno, ¿cuáles son, para cerrar esta segunda idea, a qué recurren los medios de comunicación para hacer esta construcción económica, ¿no? Con un claro interés económico también en el sentido amplio de la palabra. Recurre al sensacionalismo, les voy a poner un ejemplo, y si a ustedes se les ocurre otro, me lo dicen. Por ejemplo, cuando van a dar una noticia relacionada con una violación, ponen una música de fondo determinada. Esto lo notan ustedes, ¿no? Crean un ambiente. Sí. Se crea... Preparan el escenario. Ay, qué lástima que no te veo, Angélica. No puedo porque se me corta. Bueno. Sí, entiendo. Sí, claro, preparan el escenario, claramente. Entonces, el sensacionalismo, que hay miles de ejemplos, ¿no? Pero la música de fondo se me ocurrió ahora, digo, pero ustedes me pueden ayudar con otros. ¿Viste? Van a dar una noticia de una muerte, una violación, y le ponen una música de suspenso, ¿no? Una cosa así. La voz que ponen los que lo empiezan a contar, y las caras que hacen, como una actuación. Qué bueno, Yelén, qué bueno. Además que te ponen urgente ahí bien grande, Claro. el fondo rojo, todo así como peligro. Es ¿Qué raro. decías, Angélica? No, aportaba lo que decía Yelén. Claro. Sí. Digamos, fíjense cómo en definitiva recurren al dispositivo del sensacionalismo o digamos al sensacionalismo como medio para lograr esa conexión entre morbo y criminalidad, ¿no? Unir morbo con criminalidad. Bueno. Incluso dicen... Profe. Sí. No, perdona, Yelena, habla vos. No, una pavada, que incluso siempre utilizan este recurso como uno piensa si le pasara a una hija, lo hacen siempre. Bien, ahora vamos a avanzar sobre eso, pues está bueno lo que traes. La utilización de la víctima, ¿no? Sí, Viviana. Una cosa, a mí me genera estas preguntas, ¿no? Que no tienen respuesta, de eso debo estar en el lado de la filosofía. Bueno, pero en realidad... Qué bueno que lo entendiste, qué bueno. Sí. En realidad me parece, ¿no? Que el problema no son los medios y cómo transmiten las noticias, porque desde que yo me acuerdo y algo leí en la Segunda Guerra Mundial, la propaganda tenía formas de llegar al otro para convencer, para disuadir, para un montón de cosas. Los medios, de alguna manera, son el espectáculo de la noticia. Ahora, la pregunta es, el problema es cómo los medios presentan a la realidad que ellos ven desde ese espacio de visión, o por qué las comunidades, las sociedades, adoptan ese espectáculo, ese show de la noticia como verdadero. Esa es la historia. Es decir, si alguien... Yo me acuerdo el caso de Lucía Pérez. Había una sentencia, ¿no? Que la podía leer, bueno, decía qué había pasado. Sin embargo, los medios dijeron otra cosa todo el tiempo. Todo el tiempo. Entonces, está bien que las personas que victimizaron a Lucía no eran trigo limpio, pero omitieron la sentencia. Es decir, ni se enteraron de lo que decía. Los medios dijeron y ellos lo asumieron. Eso me parece que es lo que la sociedad, la sociología debería dar una respuesta, y me imagino que debe estar, ¿no? Calculo que hay anemias estatales, anemias de valores en las sociedades, y entonces uno asume lo que está masticado y más rápido. Todo lo paso por la digestión, qué horror. Debo tener hambre ahora. En definitiva, Viviana, estás reafirmando
esta idea que estamos construyendo entre todos de, digamos, la utilización del morbo y la criminalidad para generar un producto, ¿no? Pero nos iríamos mucho si nos detenemos en tu intervención, que es interesantísima, porque nos lleva a un lugar que en definitiva donde van a aparecer muchas respuestas. Yo lo que te diría en función de eso es analizarlo desde la teoría del poder, ¿no? Analizar eso que vos cuestionás desde la teoría del poder, básicamente, ¿no? O tratar de encontrar respuestas a esta cuestión a esta cuestión que vos planteás desde esa teoría, ¿no? Profe, Sí. hago un aporte más a lo que dice Viviana, que muchas veces los medios de comunicación te tiran una noticia como cierta, que quizás no es tan así, y después dejan el tema ahí y queda instalado como que quizás el criminal quedó libre o el asesino quedó libre y demás. Pero si vos seguís el caso, después capaz te das cuenta de que le dieron una condena de, no sé, 6 años, pero eso después no lo dicen más y quedó instalada la idea que el tipo quedó libre y todos a las puteadas, perdón por la expresión, y bueno, la gente no se informa, no le interesa, es como que se quedan con lo primero que les tiran. Sí, Joaquín, estás absolutamente, digamos, en lo correcto respecto de tu intervención. Eso lo vamos a ver, que es uno de los puntos que yo les quería dejar a ustedes para que analicen, que tiene que ver lo que se conoce como juicios paralelos, ¿no? Que también lo trata Zaffaroni al hablar de la criminalidad, la criminología mediática, ¿no? Esos juicios paralelos donde terminan, ¿no? Y en esos lugares que vos planteás. Sí, claramente. Yo les diría que si, tomando en cuenta sus aportes, me parece que les podría enunciar los 12 puntos y terminar la clase acá porque están muy acertados todos si es el común, incluso los que no participaron con esta visión, están muy en lo correcto del planteo, de los planteos que se van haciendo, ¿no? En estos puntos, obviamente, solo lo que podemos hacer es mencionarlos para que ustedes después los desarrollen, ¿no? O los piensen con más profundidad. Pero están muy acertados. Bueno, avancemos un poquito más. Antes que me olvide. Viviana, porque este libro, si querés, te lo recomiendo. Llegás a leer ahí, Ensayo sobre la propaganda fascista, psicoanálisis del antisemitismo de Teodoro Adorno. Por el tema del sistema de propaganda en la Segunda Guerra Mundial que vos mencionaste. Cómo funcionaba y cómo lo relacionás con... Si te interesa el tema, te lo recomiendo. Adorno. ¿Qué autor es, profesor? Teodoro Adorno, que es un filósofo tremendamente conocido, ¿no? Muy interesante. No tiene que ver específicamente lo que estamos viendo, pero si te interesa el tema, te lo recomiendo. Bueno, entonces, estamos yendo muy despacio, me preocupa. Avanzamos un poco más en todo caso y después hacemos las intervenciones, ¿sí? No me quiero quedar corto con el tiempo. Bueno, porque este segundo punto que yo quería hablar, que tenía que ver con esta utilización o construcción de la criminalidad como producto, ¿no? Como producto de venta, está basado, como yo les decía, en el sensacionalismo y de la mano del sensacionalismo la dramatización. O sea, sensacionalismo y dramatización son dos caras de una moneda, ¿no? Que sirve para alimentar esa cosa que nosotros le ponemos el término de morbo. No sé si es el morbo realmente, pero hay un algo ahí que interesa a la sociedad y los medios de comunicación lo aprovechan. Bien. Bueno, todo lo relacionado con la criminalidad siempre va a tener, piénsenlo y es así, siempre va a tener una víctima y un victimario. Si no, no hay criminalidad. Tengan en cuenta, chicos, que los conceptos de víctima son conceptos jurídicos. El concepto de víctima es un concepto del derecho y del derecho penal. No es un concepto de la sociología, de la antropología, es un concepto que tiene una connotación jurídica. Por eso es muy importante analizar el concepto de víctima no solo como lo utiliza el poder para
hacer demagogia punitiva, sino un verdadero concepto de víctima habla de alguien que tiene que ver con un proceso penal, no con un anticipo, ¿no?, de algo, ¿no? Bueno, en fin, no nos vayamos del tema. Pero ¿qué pasa? En toda cuestión criminal va a haber una víctima y un victimario. Ese morbo, esa dramatización, ¿no?, esa dramatización, ese sensacionalismo necesita un victimario. Si no tengo victimario, no tengo dramatización, no tengo sensacionalismo. Eso lo pueden ver, ¿no? Bueno, acá aparece dentro también del poder comunicacional, la teoría de los estereotipos sociales. Los medios de comunicación, chicos, para lograr el producto criminal, tienen que ese sensacionalismo y esa dramatización ponerle al enemigo, ponerle al estereotipo social, que es el causante de ese mal y que alimenta ese sensacionalismo y esa dramatización. ¿Se entiende esto? Entonces, para ello, van a estigmatizar personas individuales o colectivos de personas. Entonces van a construir palabras como motochorro. Motochorro es una construcción estereotipada de un colectivo de personas no concretamente definidas, pero que sin duda da la posibilidad de un mote de adjudicárselo o sacárselo a determinada persona o a determinadas personas. ¿Entienden esto? ¿Es claro? Bueno. Lógicamente, esta estigmatización, del cual podríamos hablar mucho más, pero no quiero detenerme en la teoría de la estigmatización, sino tomar de la teoría de estigmatización la utilización que hacen los medios de comunicación. Eso es en definitiva lo que nos sirve ahora, ¿no? De esta estigmatización, decía, no es una cuestión conspirativa. Tomen nota de esto. No es que los medios de comunicación dicen, bueno, ahora vamos a perseguir a los jóvenes pobres de barrios marginales. Ojalá fuera así. No dicen eso. El estigmatizado de los medios de comunicación va a surgir no por una cuestión electiva o conspirativa, sino que va a surgir de la puja de poderes de las agencias sociales. Son lo que en la teoría sociológica o desde la psicología social se llaman el emergente social. El emergente social es el que queda fuera a partir de la puja de intereses. En este sentido, el joven pobre de barrios marginales no es un elegido para reventarlo, sino es el emergente de una sociedad capitalista, el que se queda afuera del sistema de integración social, y para que no joda, le destinamos el sistema penal. ¿Está claro esto, chicos? No es que los medios de comunicación deciden hacer una cruzada genocida contra los pobres, ni siquiera lo consideran sujeto como para darle la identidad de enemigo. Es el que molesta socialmente a partir de los intereses de las agencias que se ponen en juego, ¿no? Surge una persona emergente que no tiene lugar en ningún lado y como molesta le destinamos el sistema penal. ¿Entienden esto? Entonces los medios de comunicación, ¿a quién van a estigmatizar? A los emergentes sociales. A los emergentes sociales. Los estigmatizan y le van a achacar todos los males, ¿no? Van a convertir en esos sujetos que le producen un daño a otro en sujetos demoníacos, ¿no? Sujetos que hacen el mal, digamos, o que son portadores del mal. ¿Bien?
Entonces, los medios de comunicación van a acudir al sensacionalismo, a la dramatización, a la estigmatización, y van a acudir también al pánico social. Digamos, van a utilizar ese pánico social para convertir a la criminalidad en producto. Yo les voy a dar una frase y ustedes me dicen otras, ¿no? Ola de delitos en el centro de Mar del Plata. ¿Qué genera eso? Que a la gente le dé miedo ir para el centro, Miedo. que vaya con más precaución. Claro. Pánico social, ¿no? Pánico social. Se repiten las violaciones en la costa marplatense, ¿no? Es el segundo caso de violación entre las 6 de la tarde y las 10 de la noche en Mar del Plata. ¿No? Digamos, acudir al pánico social es otra de las formas de atraer al público para que consuma el producto criminalidad, ¿bien? Bueno, ¿qué otra cuestión trae aparejada los medios de comunicación? Desde este lugar, ¿no? Siempre pensándolo a la criminalidad como un producto para los medios. La utilización de la causalidad mágica. La utilización de la causalidad mágica. ¿Qué se les ocurre que podemos hablar cuando hablamos de causalidad mágica? ¿Qué relaciona algo con lo mágico? Y más bien con lo subjetivo, ¿no? Con las percepciones de cada uno. No con, o sea, puede estar o no alejado de la realidad. Bien, perfecto. No, clarísimo, Joaquín. Tiene que ver con el juego de las percepciones subjetivas, ¿no? Crear relaciones de causa y efecto que generan en la subjetividad de las personas un cierto temor, un cierto pánico a lo que les puede llegar a pasar, ¿no? Entonces, si permitimos determinada cosa, esto termina en un caos de delitos, ¿no? Digamos, si nosotros permitimos que los chicos en las motos anden de a dos, eso va a generar como efecto, causa-efecto, causalidad mágica, causalidad inventada, causalidad jugada con lo subjetivo, ¿no? Esa va a tener como consecuencia que se produzcan más robos de motochorros. ¿Ven cómo se va construyendo el producto criminal para los medios de comunicación? ¿Ven cómo van cerrando? Repasemos las conceptualizaciones: sensacionalismo, dramatización, estereotipo criminal, pánico social, causalidad mágica. Son todos recursos para construir este producto. ¿Cómo construyo este producto? Utilizando estos recursos, y entre ellos la causalidad mágica. ¿Se les ocurre algún otro ejemplo de causalidad mágica? De esta relación causa-efecto que se inventa como posible, pero que está en el éter, está en la imaginación de quien lo sostiene. Puede ser lo que hacían con los rugbyers también, como que la violencia de los rugbyers, que también fue una forma de estigmatizar, o sea, no digo ni que esté bien ni que esté mal, más allá de mi percepción, pero también fue como una ola de que estaban en un momento todos los rugbyers en los medios, ¿no? Eso, profe, fue tremendo y se hicieron una cantidad de memes muy graciosos con eso, porque es real, era 24 horas todo el día los rugbyers, la cara de los chabones, que eran no violentos, que el rugby era malo, todos los días, 24 horas. De todas maneras, eso tiene más que ver con la otra cara de la moneda, que es la construcción del estereotipo.
Ayelén, ¿estás de acuerdo? Sí, pero bueno, Pero no con una relacionado no por... causalidad no con una causalidad mágica, Claro, digamos. pero que se juntaban, por ejemplo, en Playa Grande y que todo terminaba, si ibas a Playa Grande terminabas envuelto en estos problemas, o eso ya no sería la causalidad mágica. Sí, puede ser, sí, puede ser, claro. Sí, ahí sí puede ser, Ayelén, está bien. El hecho de Buenísimo. bajar la imputabilidad en la pena, ¿no podría ser? Muy bien, Viviana, muy bien. O la presencia policial disminuye el delito, ¿no? Causalidad mágica, ¿no? ¿Es real? O sea, ¿es comprobable que a más policía, menos delito? Habría que ver, por supuesto, cada caso en particular, pero no tiene nada que ver la presencia policial con la disminución del delito. En todo caso, tendrá que ver con que el delito se corra a otro lugar o el delito se realice con una operatividad muchísimo mayor, ¿no? Con una operatividad más estudiada, más fina. Pero no sabemos si la presencia policial disminuye. Bueno, causalidad mágica, chicos. Y finalmente, la última herramienta quizás que se utiliza en los medios de comunicación es la construcción de expresiones punitivas populares. Entonces, cuando los medios de comunicación acuden a una expresión punitiva popular, el imaginario del público ya referencia a una realidad determinada. O sea, ya basta con repetir la frase para que el público se referencie en una situación determinada. ¿Estoy siendo claro acá? Les doy un ejemplo. Entran por una puerta y salen por la otra. ¿Todos los que estamos acá escuchamos alguna vez esa frase? Bueno, esa frase es una expresión popular construida, que no tiene nada que ver con la realidad. Nada que ver con la realidad. Pero cuando uno la repite, ¿a qué referencia? A que la justicia es una mierda, a que se puede delinquir y son todos impunes, los delincuentes son todos impunes, a que en vez de proteger a la víctima, protegen al delincuente, ¿no? ¿Lo ven de la misma manera? Bueno, esto también es otra herramienta que construye el poder mediático. Hay más herramientas, pero vamos a avanzar porque estoy asustado con el tiempo. Pero hay otras cuestiones para ver que tienen que ver más, por ejemplo, la construcción de leyes, ¿no? Como consecuencia de la utilización de la criminalidad como producto por parte de los medios de comunicación, la construcción de un otro, ¿no? Al cual, digamos, los medios de comunicación también hacen referencia, ¿no? Ya con mencionarlos, con ubicarlos, ya generan en la subjetividad determinada predisposición a la mirada del otro, ¿no? Como una mirada del enemigo, ¿no? Que es esa persona la que nos molesta. Esa persona es la que no nos permite irnos de vacaciones, esa persona es la que amenaza a los niños, esas personas son las que ensucian la calle, esas personas las que nos obligan a construir rejas en la casa, a poner una alarma monitoreada. O sea, digamos, ese ellos genera un montón de inconvenientes en la vida del nosotros, ¿no? Del nosotros que somos personas de bien, que pagamos los impuestos, que trabajamos, etcétera, etcétera. Bueno, hay más por eso, pero avancemos un poquito más, porque si no, nos quedamos muy cortos. Bueno, ¿qué es lo que pasa como consecuencia de lo que acabamos de ver? ¿Y cómo se va poniendo más peligrosa la intervención de los medios de comunicación? Como todo funcionamiento de una sociedad capitalista, las sociedades capitalistas funcionan a través de agencias sociales,
No sé si ustedes vieron alguna vez esto. No. Bueno, ¿sí? No. A ver. Bueno, les explico rápidamente porque, claro, son temas muy complejos, pero rápidamente y con claridad. Las sociedades funcionan por medio de agencias, ¿no? Por ejemplo, ustedes ahora, en este momento, ocupan la agencia de estudiantes. Son parte de la agencia social de estudiantes. Son estudiantes de la facultad y como agencia social tienen determinados derechos, determinadas obligaciones y tienen sobre todo intereses. ¿Bien? Profe, perdón, Sí. ¿por qué agencias y no roles? Claro, porque el rol es individual, la agencia es colectiva, ¿está? ¿Está bien, Viviana? ¿Está bien? Bueno, entonces, ustedes son parte como estudiantes de determinada agencia, ¿no? Y además, Viviana, me quedé pensando una cosita más porque no te quiero... y además el rol nos lleva a un deber también. O sea, no solo el rol es individual, sino que te lleva a un deber. ¿Mm? Ustedes, por ejemplo, su agencia de estudiantes está representada por el Centro de Estudiantes de la Facultad. El Centro de Estudiantes para ustedes es una herramienta de poder que va a pulsionar sobre su interés. Entonces, ustedes a través de la agencia, de la agencia social del centro representada por el Centro de Estudiantes van a lograr que los docentes lleguen puntualmente a clase. Pulsionan por su interés, ¿está? Bueno, nosotros tenemos, como decía Viviana, o cumplimos desde el deber de determinados roles o hacemos determinadas actividades. Y cada actividad que hacemos nos lleva a una agencia social. Por ejemplo, si ustedes son trabajadores, van a participar de la agencia social de los trabajadores y van a pulsionar desde su agencia para tener un salario mejor. ¿Están de acuerdo con esto? ¿Lo pueden visualizar? Digo, no que estén de acuerdo. ¿Se lo pueden representar? Bueno, así avanzamos. Así funcionan las sociedades. Bien. ¿Por qué les digo esto de las agencias sociales? Porque el interés capitalista de la criminalidad hace que distintas agencias sociales tengan interés en la criminalidad para lograr objetivos. ¿Bien? Entonces, van a ver que se produce una trama muy peligrosa entre medios de comunicación, política y delitos. ¿Está? La agencia social de poder de los medios de comunicación, junto a la agencia social política, van a tener un interés sobre la cuestión criminal. Y se forma acá una especie de tríada donde se va a jugar todo, o mucho, no todo, perdón, mucho de la realidad del sistema penal en nuestra sociedad. Les pongo un ejemplo porque esto tiene que ver con el título del tema, ¿no? Que tiene que ver con medios de comunicación y ley, ¿no? Que es el tema que propone la cátedra. ¿Por qué? Porque muchas de las leyes, yo diría todas, de mi opinión, todas, pero pongámosle muchas de las leyes penales, tienen que ver con la presión de las agencias sociales. Sí. Ah, perdón. ¿Cuándo se construye una ley penal? Cuando hay una agencia social presionando sobre el poder político. Entonces, vamos a suponer, a partir de las agencias, del poder de la agencia social de los medios de comunicación, se empieza a presionar al poder político por un interés comunicacional que cambie una ley, el poder político termina cambiando esa ley. En ese cambio de ley pueden participar otras agencias sociales, obviamente, ¿sí? Pero acá estamos viendo la agencia social de los medios de comunicación. Vamos a poner un ejemplo. ¿Recuerdan el caso Bloomberg? No sé si lo Sí, recuerdan.
Sí, sí. Bueno, había Sí. una agencia social presionando que tenía que ver con la agencia empresarial, ¿no? Y las asociaciones de víctimas del delito, etcétera, que presionaban al poder político para que se cambie la ley. Los medios de comunicación replicaban ese interés porque también les interesaba generar noticias a partir de eso y la política terminó cambiando la ley. Entonces, esta tríada entre política, medios de comunicación y delito va a tomar un rol preponderante en el destino del sistema penal en nuestra sociedad. Esto es lo sociológico. Después podemos discutir desde el plano filosófico si esto está bien, está mal, si es acorde con un Estado democrático de derecho o no. Por supuesto que consideramos que no es acorde con un Estado democrático de derecho, eso está claro. Pero es lo que sucede en la realidad. Entonces, el otro parámetro de estudio es este, chicos. La relación que se genera entre las agencias de poder para disputarse el poder, para sacarle el jugo a la cuestión criminal. Hay un libro, para los que les interese, que se llama, no sé si llegan a ver ahí, el título es La industria del control del delito. La industria del control del delito. Cuando nosotros estamos hablando de la criminalidad como producto y la utilización de ese producto por los medios de comunicación. ¿De qué autor? Neil Christie es un autor abolicionista. Ese es el Es sueco del abolicionista. cual tenemos material para leer. ¿Cómo? Ese es el Sí, noruego. sí, Es el noruego. exacto, sí, sí. Perfecto, perfecto. Es increíble lo que dice ese artículo, lo teníamos para leer. Buenísimo. Es increíble. Cómo te hace descubrir que hay otras posibilidades aparte de la prisión y que Sí. además hay Qué una manera bueno, Viviana, diferente. qué bueno. Sí, Estoy sí. enamorada de ese autor, ¿sí? Qué bueno porque lo que te muestra es distintas formas de resolver los conflictos que no sea el problema penal. Bien. Bueno, vamos bien, chicos, ¿no? Sí. ¿Cuál es el otro presupuesto que tenemos que tener arriba de la mesa para estudiar medios de comunicación y criminalidad? La construcción de valores. Los medios de comunicación terminan construyendo valores sociales. Se terminan metiendo con la moral y la ética pública. Perdón, con la ética y la moral pública. Nos construyen una idea, construyen socialmente la idea del bien y del mal, desde el punto de vista moral o ético. Claro, estamos hablando de filosofía, pero construyen una idea de qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. Proporcionan un sentido de la justicia, qué es lo justo y qué es lo injusto en ese sentido. De ahí los valores. Y se proponen y se constituyen en formadores del derecho. En este sentido, yo el mayor ejemplo que tuve a mi alcance fue una discusión entre el Teto Medina, que es un panelista yo ya hace mucho que no veo televisión, pero en su momento, no sé si todos lo conocen o lo habrán escuchado, el Teto Medina, que no sé si está todavía en televisión o no, y Gastón Recondo, que es un periodista deportivo. Tuvieron una discusión de cómo se resolvía el problema del narcotráfico en la Argentina y qué había que hacer o no con las personas narcotraficantes, etc. Yo creo que ese día, ese fue el ejemplo máximo de la formación en derecho, ¿no? Digamos, por parte obviamente desde lo bizarro, ¿no? Por supuesto, estoy diciéndole ironía, chicos, ¿no? Por supuesto, pero digamos, un ejemplo máximo digamos, de vulgaridad o de bizarrería televisiva, ¿no? Todas las Sí. mañanas, no sé si alguien dio la oportunidad de ver Canal América, está Laje, que ese es otro, que tiene un tupé de decir una cantidad de barbaridades y de generar
esta conciencia común, porque encima le dan participación a la gente a través de las redes sociales, y con lo que opina la gente como que legitima lo que está diciendo él, y es algo, pero tremendamente morboso y espantoso, no lo veo porque quiera, es porque está puesto donde trabaja. No, está bueno verlo como estudiante de Derecho, Yelén, también. Pero en un momento da bronca, porque uno tiene que estudiar tanto, y ellos hablan así como por hablar, y la gente lo vuelve a repetir, y decís, pero ¿cómo? No sabés ni siquiera. Sí, otro tema paralelo a este tema es el rol del jurista en la sociedad, ¿no, Luciana? El rol que estamos ocupando, o el no rol lo que no estamos ocupando. Pero vamos a avanzar porque si no nos quedamos cortos. A Yelén y Luciana también me invitan al próximo punto que yo quiero que tengan en cuenta ustedes para estudiar este tema. Lo que se conoce como la teoría del cultivo, que es lo que ustedes están hablando. Lo que acaban de ejemplificar se engloba dentro de la teoría del cultivo. ¿Qué es esta de la teoría del cultivo? Como su nombre lo dicen, es cultivar aquellas opiniones o sentidos comunes que ya están insertas en la sociedad, que ya están metidas en el imaginario común, en el sentido común. Entonces, el actor televisivo, puesto a sacarle el jugo al producto de la criminalidad, va a cultivar lo que la gente ya tiene instalado. En un café yo les diría, le dan manija, los manijean, ¿viste? Entonces yo te voy a manijear mucho con este tema de los motochorros, ¿no? Te la voy a tirar directa e indirectamente, subliminal o directamente, te lo voy a dejar entrever o te lo voy a decir directamente, que los motochorros son el mal social, son una mierda, hay que matarlos a todos, y no hay diferencia entre un motociclista y un chorro. Capusotto cantaría qué diferencia hay entre un pobre y un delincuente, ¿no? Digamos, sería más o menos. Pero bueno, ¿se entiende lo de la teoría del cultivo? Entonces, el televidente, digo el televisión, pero me refiero a todos los medios de comunicación, está escuchando lo que quiere escuchar. ¿Va? Porque ella lo que ya su sentido común le está indicando. Entonces, es de sentido común que el tipo que va en una moto, que es joven, que tiene gorrita, etcétera, te va a afanar, ¿no? Y es la asimilación entre el pobre y el delincuente, de Capusotto. Eso es la teoría del cultivo, ¿no? Cultivar algo que ya está instalado. Y no se Es olviden como de esto. seguir alimentándolo o algo así, o sea, seguir alimentando el estereotipo que crea los medios de comunicación, por así decirlo. No podría haberlo definido mejor que vos, Leila. Gracias. Perfecto. Perfecto. Y bueno, pero ¿sabés cuál es el problema, Leila? El problema es el sentido común. Porque no hay cosa más dañina que el sentido común. ¿Y saben por qué? Por lo siguiente, el sentido común es la conclusión de todos los prejuicios que fuimos juntando a lo largo de nuestra vida. Si a mí me preguntan qué es el sentido común, es el conjunto de prejuicios que yo fui gestando durante mi vida. Entonces, claro, nadie te dice esto, el sentido común. El sentido común en los medios de comunicación tiene una connotación positiva. Entonces van a escuchar a muchos medios o mediadores, ¿no? Comunicadores sociales, que acuden al sentido común. Y el sentido común es el prejuicio social, o es la acumulación de prejuicios sociales. Eso es el sentido común, ¿está? Bueno. Es tan trascendente la influencia que tienen los medios de comunicación en la construcción, o no vamos a decir la construcción, es tan trascendente
la influencia que tiene los medios de comunicación en el pensar social la criminalidad, o sea, cómo piensa la sociedad la criminalidad, que se genera también una situación que hay que ponerla sobre la mesa, que es que la sociedad, me refiero a la comunidad, no recurre, como decía Luciana, al saber jurídico. Recurre a los medios de comunicación para encontrar respuestas penales. En otras palabras, su fuente de información son los medios de comunicación, no el jurista. Eso justo le iba a decir, que es como que los que consumen esos medios de comunicación es como si fuera la única verdad y no siguen investigando más, se quedan básicamente con eso que escucharon en cualquier medio de comunicación que hay. Coincido, Leila, y eso pasa por este parámetro que yo les estoy transmitiendo o compartiendo. El parámetro de donde se termina buscando en los medios de comunicación la respuesta a los conflictos penales. Y a mí muchas veces me pasó con esto que dice Leila, que por ahí a veces querés explicar algo que es una, digamos, en contraposición a lo que están diciendo los medios de comunicación y con lo que creo que Luciana decía, lo que uno aprende, lo que uno estudia, y muchas veces me han respondido cosas como, bueno, esa la muy bonita, la realidad es otra, como que encima lo que dice ¿Te colgás, Ayelén? Sí, se escucha muy mal, casi nada. Sí, se le colgó. ¿Se te colgó, Ayelén? Ah, no, sí, me di cuenta. Que no solo como que no solo que tienen la razón y la teoría, sino que además tienen la realidad, como que supieran más que todos los medios de comunicación. Exacto, sí, sí, claramente, más que cualquier jurista. Más que cualquier jurista. ¿Ustedes ven Capusotto? Sí, algunos videos vi. ¿Vieron el personaje de Claudio Tepongo? Que es un periodista que invita a un cantante de rock y por más que el cantante de rock dice lo que dice, él lo que quiere transmitir es que el cantante de rock ese es drogadicto y homosexual. Véanlo si quieren, Claudio Tepongo, porque justamente eso, cuando invitan a juristas es para que digan lo que quieren, que necesitan que diga, ¿no? Para reafirmar ese sentido común que quieren instalar, pero no para desasnarse de la cuestión jurídica. ¿Se entiende? Bueno, chicos, les menciono, porque no vamos a llegar con el tiempo, qué otros presupuestos de análisis tenemos que tener en cuenta. Otro presupuesto de análisis tiene que ver con las víctimas. Como herramienta, los medios de comunicación para vender el producto criminal recurren a los sentimientos de la víctima. Utilizan a la víctima para generar ese sensacionalismo, ese dramatismo, recurriendo a los relatos personales y sobre todo hacerles mostrar a las víctimas su decepción por el sistema penal. Son discursos o la generación de discursos de neto carácter emocional. ¿Por qué digo de neto carácter emocional? Porque no van a recurrir a la reflexión, no buscan que se reflexione sobre lo pasado, sino lo que buscan es lo emotivo de lo sucedido. Para buscar, a partir de la utilización de la víctima, ese sensacionalismo que se necesita para generar el producto. Si ustedes ven la criminalidad como producto desde los medios de comunicación, van a tener respuestas al tema. Si ustedes se paran desde esa perspectiva, van a encontrar las respuestas a este problema. Al menos yo lo encontré de ese modo. Bueno, la utilización de la víctima es el otro presupuesto. La utilización y la construcción de un discurso vindicativo, la venganza, está instalada en el producto criminalidad.
Hay que vengarse a modo de guerra contra el delito y contra el enemigo. Hay que destruirlo a quien cometió eso. Hay que quemarlos en la plaza pública. Nada bueno les puede pasar. Todo malo le tiene que pasar. Como Hay que que, quieren incitar a la justicia por mano propia o algo así. como consecuencia, Leila, podés llegar a tener los linchamientos sociales, ¿no? Claro, sería como el escrache y utilizando los medios de comunicación, escrachar a esa persona sin la utilización del Poder Judicial, por así decirlo, del sistema penal, porque se Bien, sienten decepcionados por eso, que es lo que los medios construyen en ese sentido. Incluso bien. dicen, bueno, hizo justicia por mano propia porque ¿qué va a hacer si la ley no lo ayuda? Si el sistema penal no lo ayuda. Está bien que haga justicia por mano propia. Siempre lo justifican. Muy bien, las dos me dieron el ejemplo claro de la utilización del discurso vindicativo. Solo les agrego que no solo la venganza tiene que ser contra el enemigo, sino quien está del lado del enemigo. Los abogados, los jueces que los dejan en libertad, ¿no? Tiene que pagar tanto el juez que lo dejó en libertad como el abogado que lo defiende, y ahí se ve claramente el tándem entre política y medio de comunicación. Los políticos salen a pedir juicio político a los jueces que dejan libre a los delincuentes, ¿no? Como dijo Sergio Massa, ante un hecho también que pasó, que un chico que salió en libertad mató a alguien, no sé si dijo decir hay que pedirle el juicio político a los jueces y lo dejaron en libertad, ¿no? O sea, tomando distancia de ese discurso de racionalidad y poniéndose del lado del discurso vindicativo, ¿no? Por ejemplo. Bueno, el otro parámetro, chicos, al menos se lo menciono, que ya lo hablamos algo, son los juicios paralelos. Se generan dos juicios a partir de un hecho criminal. El juicio real y el juicio mediático. Ustedes dirán después cuál tiene más peso, ¿no? Finalmente, chicos, como último punto, para ir terminando, la utilización del principio de alta rotación. ¿Saben lo que es el principio de alta rotación? Me suena que es cambiar muy rápido de un tema a otro, puede ser. O sea, como que No, un día te instalan algo y al otro día te instalan otra cosa y así. es justamente lo contrario. Es mantener alta rotación, es un tema que la teoría comunicacional lo tomó de la música. Tipo en bucle. Ay, no sé qué es un bucle. Cuando pones el tema y pasa y pasa. Exactamente. Bueno, cuando se quiere instalar un tema en la sociedad, un tema musical, se lo repite, se lo repite, se lo repite, se lo repite, y la gente termina tarareando el tema, ¿no? Un tema que yo me acuerdo que lo repito De mucho. Camilo Vida de Rico, que lo pasan cada un minuto por la radio. ¿Cuál? Uno de Camilo que se llama Vida de Rico, lo repiten hasta el hartazgo, Ah, mira. todos los días. A mí me pasó con la propaganda de Molto. Yo repetía Molto Me la porque... sé. ¿Cómo? La de si es molto bene, esa. Sí, sí. Digamos, pegadiza, repetida todo el tiempo. Los músicos dicen, repetí el tema que te lo terminan tarareando. Bueno, esto es igual. Profe, ahí le dejé el tema en el chat para que después de clase lo vea y me diga si no conoce ese tema. A ver, a ver. Ah, bueno, ¿querés ponerlo? ¿Cuál es? Ese es el de Vida de Rico, está en el chat. ¿Se puede poner ahora? Ponelo. Sí, tiene que hacerle clic si quiere, pero no se lo recomiendo, hace mal No, auditivamente. pero para que sepamos cuál es. Si yo hago clic, ¿lo escuchan todos? No, no lo sé eso, la verdad. Ah, Sí, sí. ¿lo escuchan todos? ¿O lo tengo que poner con algo adjunto? Sí, profe, lo escuchamos todos. Voy a poner en silencio la computadora cuando termine avise. A ver, ¿ahí me escuchan ustedes? Sí, y a la música.
Esperá que es propaganda esto. Camilo dice. Ahí está. Yo puedo ofrecerte una vida muy interesante, pero depende para ti que es interesante. No es vida de rico, pero se pasa bien rico. Y si en la casa no alcanza para el aire, ¿Este es? ¿Este? Sí, profe, es ese. Si Está escucha buenísimo, cualquier Joaquín. radio, lo pasan a cada rato. Está buenísimo. Vida de rico. Está buenísimo. Me encantó. Vamos a bailarlo. Chicos, ¿alguna duda, alguna pregunta? Sí, miles de preguntas y dudas, ¿no? Pero bueno, Profe, es la última clase que tenemos con vos. ojalá que no. Profe, con lo de la mediatización y eso, el caso Gianelli es como un caso marplatense muy, muy cuestionado con esto de lo que la presión mediática y la Sí, posverdad sería un poco, ¿no? sí, Ayelén, sí, por favor, sí, sí, por Dios. Y vos fijate cómo funcionó la presión mediática. No solo la presión mediática, nosotros estamos viendo la presión de los medios, pero funcionan. Tengan en cuenta esto, chicos, cuando se produce una modificación en el sistema penal, no es porque solo presiona una agencia, ¿eh? Muy claro. Por ejemplo, en este caso, por ahí presionan otras agencias sociales, ¿viste? Pero el caso de Gianelli, vos fijate que lograron cambiar un fallo, Sí, eso iba a ¿no? decir que por ahí no mencionamos que a veces las presiones van no solo en el sistema, sino también con querer instalar algo para que después los jueces fallen de la manera que instalan los medios. Sí, perfecto, Santiago, claro. Por eso lo ineludible de analizar los medios de comunicación desde la sociología criminal, ¿no? Es muy importante, muy importante. Sí, sí. Uy, sí. Y Profesor, también a lo mejor es, perdón. no, habla Viviana, dale, después voy yo. No, era una expresión de deseo, ¿no? Como que, bueno, a lo mejor de aquí en más la gente del derecho se pone al servicio de la gente. No, soy mala. Después de leer a ese noruego me quedé flasheada, y es que de repente los especialistas, que serían los abogados o los juristas, tendrían que de alguna manera abrir el juego a la gente de la comunidad para que vea la problemática y solucione entre la gente de la sociedad la conflictiva. Creo que interpreté bien el Sí, artículo. por supuesto. Eh, Sí, sí. Me parece Sí, por que, supuesto. pero lo que pasa es que tanto el derecho como la medicina, la psicología, son disciplinas que están son muy hegemónicas, y eso a veces impide que se solucionen problemas reales. Viviana, pero vos decís eso porque no te pasó a vos ni un familiar. No, mentira, viste que eso también lo dice. Es verdad, es verdad. Sí, sí, sí. Bueno, chicos, espero que les haya gustado la clase, que les haya servido como puntapié para estudiar el tema, sobre todo eso. Y cualquier duda que tengan, me lo hacen saber y lo podemos seguir conversando. Creo que a mí me queda una clase más con ustedes. Así que, bueno, nos volvemos a ver. Gracias, profe. Gracias, Nos profe. vemos. Muchas gracias. Gracias. Gracias a ustedes. Gracias. Muy interesante todo. Gracias. Chau. Vida de rico.